El Real Madrid seguirá bailando tras el derbi. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid en el derbi, 1-2 con goles de Rodrigo Goes y de Fede Valverde en un partido áspero, tenso, intenso y complejo, donde incluso al final pues ha sido un partido que ha entrado en una situación que incluso yo pienso que no era necesaria, ¿no? Por cómo se ha ido progresando el partido en torno al Real Madrid. Creo que hemos visto dos partes absolutamente diferenciadas. Un Real Madrid que tenía capacidad de dominar y controlar con balón, refrigerar, guardar la pelota cuando era necesario, con Kroos y Modric dominando las operaciones del equipo, con también la colaboración de Aurelien Tchouaméni, y con un Atlético de Madrid que lo que intentábamos era sacarle de zona mediante el mantenimiento de balón y mediante la atracción de Rodrigo y Vinicius, y a partir de ahí intentar generar ese espacio clave en las espaldas de Felipe y de Reinildo, que sabemos que en esas circunstancias podían sufrir. El Atlético de Madrid, la verdad, es que ha tenido más corazón que oportunidades, golpeos desde fuera. Es verdad que participaba con intención, pero a la hora de las efectividades, el Real Madrid, lógicamente, ha estado muy por encima del Atleti, en auténticos dos zarpazos que hemos tenido en esa primera parte. Bueno, hablaremos del partido de Vinicius. Creo que ha sido de lo más discreto del equipo porque se ha perdido en cosas. Aún así le ha dado para hacer un jugadón en el segundo gol. Rodrigo tampoco ha tenido muchísima participación, ninguno de los dos brasileños, pero sí que les ha dado, evidentemente, chavales, para ser clave con jugada y gol en el caso de Rodrigo, con una asistencia descomunal de Aurelien Tchouaméni, que ha hecho un partido interesante, alguna pérdida de balón, pero creo que el eje de la medular la ha dominado el francés muy bien, con cortes, con anticipación y triangulación con los dos veteranos de guerra, con Kroos y con Modric, que para mí han hecho muy buen partido hasta que la gasolina, el motor, digamos, ya pues no duraba de la misma manera. En la primera parte el equipo sin brillantina me ha gustado. Me ha gustado porque sí que he visto una situación de hegemonía de partido. No generábamos muchas ocasiones. De hecho, el Madrid en el sumatorio total pues ha metido los goles y poquito más, no ha necesitado más, ha jugado en un bloque medio bajo durante mucho tiempo y con eso le daba para llevarse el partido desde la efectividad de la defensa y el ataque. Pero en la segunda parte, en cambio, tras una primera parte que el Real Madrid para mí ha sido superior al Atleti, en la segunda parte todo se ha crispado más, poca continuidad del juego, perdíamos demasiado el balón, no teníamos esa precisión para darle amplitud a los laterales en el juego a Carvajal y Mendy, no hemos tenido la capacidad de progresar entre líneas ni jugar al espacio que era la clave para este partido con Rodrigo, Vinicius y Valverde. Valverde, clave por cierto en la primera parte desde las diagonales, las entradas y el gol, pero ver un Valverde que ha ido a menos, yo creo que ha sido clave para ver también un Madrid que ha ido a menos. Creo que ha sido el termómetro que ha marcado la temperatura del equipo, porque en la primera parte era un jugador que sin estar en primera línea de aparición marcó el gol y estaba corriendo todo el rato ayudando al equipo, incluido a Carvajal, y en el momento que hemos perdido algo de Valverde, el equipo ha ido retrocediendo más, aparecía, digamos, la sensación de que el equipo tenía menos predisposición a marcar ese juego de amagos, de hacer que salieran de zona para poder romper, y ahí el Atlético de Madrid pues desde la impotencia no ha podido generar ocasiones prácticamente, y el gol ha llegado al final, luego una situación de partido abrupta. A ellos era lo que les interesaba, no tener situaciones de fútbol, intentar abroncar el partido de la manera más clara posible, y el Real Madrid en esos minutos finales de desconcierto, pues bueno, se ha podido llevar finalmente el partido. La expulsión, por cierto, que no me ha parecido justa, de Mario Hermoso, pero tengo que decir, amigos, que hay un entradón en la primera parte de Reinildo a Rodrigo que me parece sensible de roja, porque es una falta muy peligrosa y que me parece que le puede reventar la rodilla, claramente, cuando va con tacos así el defensa del Atlético de Madrid. No lo ha revisado esto, bueno, ya sabemos el arbitraje en este país, el nivel que tiene, no vamos a pedir mucho más, pero bueno, es un partido que ya decíamos, ¿no? Yo casi en la previa me marcaba un factor de resultado binario, cortito, sin muchos goles, sin muchas ocasiones. Ha sido un partido embudado en cuanto a ocasiones se refiere. Creo que Militao y Álava han estado correctos en las situaciones defensivas mayoritariamente. Courtois ha tenido ahí el fallo del gol y alguna situación de duda más. No le he visto tan seguro como siempre, pero realmente tampoco Thibaut Courtois ha sido sometido. El Atlético de Madrid ha sido más intención
que realidad. Yo he visto un Atlético de Madrid ofensivamente muy impotente y tampoco con los cambios, quitando a Joao Félix y Griezmann, ha encontrado unas soluciones que pudieran volver y hacer daño realmente al Real Madrid, que ha estado en un bloque defensivo claramente en la segunda parte, bastante reculado, y donde, lo dicho, han encontrado ese gol con el hombro de Mario Hermoso, con un fallo de Courtois Militao, si no, el Atlético de Madrid no estaba ni en partido. Pero sí que en la segunda parte yo hubiera esperado algunas diagonales más de Vinicius, que prácticamente no ha roto en la segunda parte, un poquito más entre líneas de Rodrigo y un poquito también asomando Valverde de manera escalonada. No lo hemos visto, por eso hemos visto un Real Madrid sin progresión en el campo y que daba la sensación de que podía sufrir en cualquier pérdida de balón en campo propio. Y poquito más, creo que futbolísticamente no tiene mucho más el partido, no ha sido en ese aspecto un partido complejo. Estéticamente el Real Madrid no ha hecho un partido bonito, era un partido para ganar, lo hemos ganado, con un contexto muy difícil en la previa, donde físicamente creo que hemos aguantado muy bien hasta el minuto 55-60, luego creo que Ancelotti tenía que haber metido a Camavinga, Asensio y Ceballos para dar aire, le ha costado, porque él al final confía mucho en su guardia pretoriana, Kroos y Modric, que eran los que en la primera parte estaban marcando la tendencia del partido, haciendo absolutamente lo que querían en el terreno de juego, triangulando, asociándose y sacando el balón línea por línea, pero en la segunda parte el partido te pedía otra cosa, porque además tácticamente el Atlético de Madrid, por la necesidad del resultado, se estaba partiendo, y tú ahí con gente como Camavinga a lo mejor ayudando en el centro del campo y dando un oxígeno en ataque con Asensio, podías ofrecer cosas, incluso Ceballos también, que ha salido con un esfuerzo importante, te podía haber ayudado más minutos. Pero en resumidas cuentas, muy buena victoria del Real Madrid, que no va a quedar en los anales de la historia como el mejor partido de fútbol del conjunto de Carlo Ancelotti, pero victoria de líder. De estas victorias que se suman en la temporada, donde no haces un fútbol de artificios, no haces un fútbol absolutamente espectacular, pero que eres efectivo en todos los elementos analíticos del partido. Defensivamente has estado mejor que el Atlético de Madrid porque has cometido menos errores, has sabido aprovechar ofensivamente tus ocasiones, el Atlético de Madrid prácticamente no te ha generado ocasiones manifiestas, ha tenido lanzamientos más por fuera que otra cosa, con las llegadas también en segunda línea de Rodrigo de Paul. Y bueno, estoy muy contento por la victoria, por el juego no tanto, pero entiendo que era un partido, como siempre con el Atlético de Madrid de frente, muy complicado. Es un equipo que te angustia, que te estresa, que te complica, mete mucha pierna, son un equipo realmente agresivo en la presión, y había momentos donde en esa presión agresiva de zona intermedia que metían en el centro del campo a nosotros nos costaba carburar. Pero bueno, competitivamente es esas victorias de Liga que te da cierto prestigio ante un Atlético de Madrid que no le veo compitiendo por la Liga, pero que en el Civitas Metropolitano siempre te lo va a intentar poner difícil. Así que nada, enhorabuena chavales, hemos ganado un partido muy importante, además todo esto con parón de selecciones de por medio, que con una derrota se te hace todo larguísimo, ante uno de los eternos rivales todavía gana más valor esta victoria. Golazos, además los que hemos marcado, porque hay que decir que el Real Madrid no ha llegado mucho, pero ha marcado dos auténticos golazos de equipo crack. No ha necesitado más el equipo, también hay que ver eso, el lado bueno, es decir, no hemos necesitado hacer un partido de notable ni sobresaliente para vencer a este Atlético de Madrid. Es una manera también de verlo interesante. Me gustaría que dejarais el comentario al respecto del partido. Ha sido un partido bravo, intenso, tenso, difícil por momentos, pero donde el Madrid en la primera parte creo que ha controlado, en la segunda todo se ha desvirtuado un poquito más, donde ha habido menos fútbol, ha habido menos situaciones favorables al Madrid, y donde había control, dominio y capacidad para hacer atracción a los elementos rivales y capacidad para jugar al espacio, atrayendo Kroos y Modric, ahí hacíamos daño, y así ha sido. Bastante claro el partido para los propósitos del Real Madrid. Vamos a ver qué tal la próxima parada, que será el 2 de octubre frente a los Osasuna, esperemos ya con el césped del Santiago Bernabéu en condiciones. Quiero vuestro comentario, vuestro análisis. ¿Qué os ha parecido este Real Madrid? Entiendo yo más efectivo que estético. Por ahí irá la línea, pero habrá cosas que no os ha gustado del equipo, a mí hay cosas que no me han gustado, hay cosas que han estado mejor, otras peor, no ha sido un partido brillante, pero 3 puntos súper importantes. Así que nada, a seguir bailando e intentar ganar esta liga.